Muy buenas tardes, docentes. Somos de la Facultad de Ciencias Químicas, tercer semestre. Somos el grupo número 1 con el tema 7 y nuestro tema a tratar hoy día es uso del tabaco y salud, nicotina, tabaco. Este grupo está conformado por Acosta Parales, Mauricio Sebastián, Briones, Cusme, Crisly, Alexandra, Mendoza, Narváez, Villi, Gabriela, Sánchez, Sornosa, Jordi, Washington y mi persona, Villagres, Castro, Saray y Ben. Sumario. Vamos a hablar sobre la composición y producción del tabaco, la OMS y el tabaquismo, efectos nocivos y muertes por tabaquismo, componentes cancerígenos y el humo del cigarrillo. Y por último, la conclusión y la prevención. Eh, la nicotina tabaco es una planta originaria de América tropical, cultivada en climas cálidos y húmedos. Pertenece a la familia de las solanáceas, como el tomate y las papas. Sus hojas anchas y pegajosas contienen alta concentración de nicotina, una sustancia psicoactiva. Crecen entre 1 a 2 metros de altura. Su ciclo de cultivo es de 100 a 130 días desde la siembra hasta la cosecha. El tabaco se presenta a partir de sus hojas de las plantas, de género nicotina. La nicotina se utiliza comúnmente como pesticida o medicamento. Su cultivo es comercial en países como India, China, Cuba y Estados Unidos. Entre su composición química del tabaco, el tabaco contiene más de 7.000 sustancias químicas y muchas de ellas se liberan cuando se quema un tabaco o un cigarrillo. Entre ellas, la más común es la nicotina, un alcaloide activo que estimula la liberación de la dopamina en la sangre. Monóxido de carbono, que reduce el oxígeno en la sangre. Metales pesados como plomo, cadmio, arsénico, alquitrán. Estos son mezclas pesadas que contienen sustancias cancerígenas como el benceno y la nitrocinina. Las hojas verdes son ricas en glúcidos que contienen el 40% de almidón, retinas, celulosas, azúcares solubles. También contienen proteínas y ácidos orgánicos, que contienen el 15 al 20%. El contenido de alcaloides es muy variable, entre el 2 al 10%, hasta más del 15% en algunos alcaloides. El alcaloide mayoritario es la nicotina, como su nombre UPAC se lo denomina como 3,1-metilpirrolidin 2-ilpiridina. Aparece además alcaloides como anabasina, nicotina, norcotina y anabasina. Entre la producción comercial, es un proceso agrícola e industrial que se abarca en varias etapas desde el cultivo de la planta hasta la fabricación del producto, como el cigarrillo, puros y tabacos para mascar. Tenemos dos puntos clave. El cultivo. Las semillas germinan en un semillero, controlándolo desde su traslado al campo, entre 6 a 10 semanas. Se amplía fertilizante y pesticida para que asegurar una hoja de buena calidad. El segundo punto, tenemos el curado de hoja. Desde la cosecha, las hojas deben curarse para desarrollar su aroma y reducir su contenido de humedad. Entre ellos tenemos el curado de aire, que las hojas se cuelgan en graneros bien tendidos durante varias semanas. Tenemos el curado de fuego. Esto se fabrica tabacos puros, pipas o tabacos fuertes. Se exponen a humo de madera para poder tener un buen sabor. Tenemos el curado al sol. Estos se fabrican tabacos orientales, donde las hojas se llevan directamente bajo el sol. Ya curado y fermentado, el tabaco pasa a la fabricación de productos, se empaquetan, se etiquetan con advertencias y sanitarias obligatorias y distribuyen a nivel nacional e internacional para la venta a consumo humano. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre la OMS y el tabaquismo. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud sobre el tabaco? La OMS considera el tabaco como una de las mayores amenazas para la salud.
ya que el tabaco mata a más de 8 millones de personas cada año, de las cuales el 1,3 millones son por exposición al humo ajeno, fumadores pasivos. ¿Qué son los fumadores pasivos? Son aquellos que inhalan involuntariamente el humo proveniente de otras personas, y este humo viene a ser muy tóxico y perjudicial para la salud, ya que liberan nicotina, alquitrán y otros compuestos. El 80% de los fumadores viven en Países Bajos o medios. Es por eso que la OMS ha implementado el Convenio Marco para el Control del Tabaco en el año de 2005, con medidas preventivas como el etiquetado con imágenes en las cajetillas. Podemos observar que las cajetillas de cigarro contienen imágenes sobre las enfermedades que causa el tabaco al consumirlo mucho tiempo. También la OMS implementó sobre la prohibición de publicidad, ambientes 100% libres de humos y altos impuestos al tabaco. Datos del Ministerio de Salud Pública, MSP, del Ecuador. Según los datos del Ministerio de Salud Pública, la prevalencia de consumo del tabaco varía entre hombres y mujeres. Se hizo una encuesta en el año de 2018 y indicó que el 23,8% de los hombres y el 4% de las mujeres consumen tabaco actualmente, lo que muestra que el consumo es 6 veces mayor en hombres que en mujeres. Los hombres pues, fuman más que las mujeres según esta encuesta. Amenazas al tabaquismo a nivel de los órganos. Sabemos que el tabaquismo pues mata mucho a las personas y causa muchos daños en el órgano, como en el pulmón, en el cerebro, riñones, piel. En los pulmones va a causar EPO, que es una enfermedad que es eficiencia, bronquitis crónica y cáncer. También va a causar daños en el corazón, aumenta el riesgo de infarto, hipertensión y la arteriosclerosis. La arteriosclerosis es el endurecimiento de las arterias. En el cerebro podemos observar que el tabaquismo, si lo consumes mucho tiempo, va a elevar el riesgo de accidentes cerebrovasculares e incluso de derrame cerebral. En los riñones va a causar insuficiencia renal, daño vascular y cáncer de riñón. Y podemos observar que en la piel va a causar un envejecimiento prematuro. Esto es debido a la mala oxigenación. Podemos observar que las personas que consumen mucho tabaco tienen una piel grisácea o amarilla. Y también en las mujeres va a causar la reducción de la fertilidad, va a causar abortos espontáneos y malformaciones fetales. Sistema nervioso. El sistema nervioso actúa sobre generando liberación de dopamina. La nicotina libera dopamina, que es una sensación de placer. Con el tiempo, se necesita más dosis para lograr el mismo efecto. Al dejar de consumir, aparecen síntomas de abstinencia, ansiedad, mal humor, insomnio. También reduce el oxígeno en el cerebro. El monóxido de carbono va a disminuir la cantidad de oxígeno en la sangre y esto va a afectar al cerebro. Podemos ver que hay pérdida de memoria, enfermedades neurológicas como el Alzheimer. Gracias. Bueno, yo le voy a hablar sobre los efectos nocivos y muerte por el tabaquismo. Efectos nocivos del tabaco. Los daños no siempre son inmediatos, pero se acumulan con el tiempo. Por ejemplo, el consumo del tabaco produce múltiples efectos perjudiciales para la salud, tanto a corto y largo plazo. Estos afectan aquí en sí casi todos los órganos. Por ejemplo, efectos leves o iniciales. Comenzamos en efectos leves con el mal aliento, que es la halitosis, la tos persistente, que también se la conoce como tos del fumador, perjudica el gusto y el olfato, irritación de la garganta, tos, comienzan a escupir mucho, manchas en los dientes, dedos, en las palmas de las manos, o sea, de aquí de la mano se comienza a tener un color como amarillo. Eso ya va cambiando asimismo debido al consumo más que tienen de consumir el tabaco. Ya, tenemos efectos intermediarios, el envejecimiento prematuro de la piel, disminución de la fertilidad, mayor riesgo de infecciones respiratorias, reducción de la función pulmonar, hipertensión arterial. Por ejemplo, en estos casos son efectos graves o crónicos. Tenemos como el cáncer de pulmón, laringe, boca, esófago, vejiga, páncreas, riñón, estómago, entre otros. La enfermedad pulmonar obstruye crónica, esta provoca una bronquitis crónica. En enfermedades cardiovasculares puede provocar infarto del miocardio, accidentes cerebrovasculares, problemas del embarazo, aborto espontáneo, parto prematuro, bajo al peso a nacer, complicaciones
nacer el bebé. Esta también tenemos como muerte por tabaquismo. Las estadísticas de la OMS en el 2024 son de más de 8 millones de muertes al año. Son atributables al tabaquismo, aproximadamente 7 millones por consumo directo, más de 1 millón por exposición del humo. Tanto que a quien afecta más es a la persona que no fuma, sino a lo que le está oliendo. Por eso prácticamente cuando la persona comienza a fumar, mantiene su daño, pero más le causa daño a la otra persona que lo está inhalando. A continuación, mi compañero. Bueno, yo les voy a hablar sobre los compuestos cancerígenos y el humo del cigarrillo. Bueno, como principal componente cancerígeno tenemos lo que es el benceno, que causa leucemia. Tenemos nitrosaminas, que se le dice TCNA, asociadas con varios tipos de cáncer. También tenemos los aldehídos, formaldehídos y acetaldehídos, que son irritantes mutagénicos. También tenemos los polonium 210, emite radiación alfa, muy dañina si se inhala. También tenemos el cadmio y arsénico, tóxicos que se acumulan en el cuerpo. Como componentes cancerígenos del humo de cigarrillos, que significa que el humo de cigarrillo contiene más de 7.000 sustancias químicas, de las cuales al menos 70 son reconocidas como cancerígenas por la Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. Bueno, como principal compuesto, como le dije, el cancerígeno son sustancias típicas del cáncer relacionadas. Tenemos como el benzopireno, que afecta al pulmón, vejiga, piel. También nitrosaminas, que afecta al pulmón, hígado, páncreas, formaldehídos, nasofaringe, leucemia. Los arsénicos que se afectan también al pulmón, piel, hígado. Tenemos al cadmio, que afectan al riñón, al pulmón, como metales pesados, tenemos como cromo, níquel, que es pulmón, a los senos paranasales, y como tenemos como, por último, el polonio 110, que es radioactivo, es solo para el pulmón. Como estructura química relevante del compuesto cancerígeno, tenemos que estas estructuras principales químicas se simplifican en tres compuestos comunes en el humo del cigarrillo. La siguiente, por favor, compañera. Tenemos los formaldehídos, que son moléculas simples, volátiles, altamente reactivas con proteínas y ADN, que eso significa que es un gas irritante, altamente reactivo que daña el ADN y proteínas celulares. Tenemos los acetaldehídos, que se forman durante la combustión que promueve tumores. Esto significa que la potencia del efecto adictivo de la nicotina y es cancerígeno en exposición crónica. Y tenemos el cianuro de hidrógeno, afecta la respiración celular y el sistema nervioso. También tenemos el benzopireno, que es una estructura molecular policíclica aromática con 5 anillos fusionados. Es uno de los compuestos más potentes en provocar mutaciones en el ADN. Forma parte del alquitrán del cigarrillo. Y tres, tenemos como inhalación del humo y su efecto del cuerpo. Dice sobre qué ocurre al inhalar el humo, qué afecta a nuestro cuerpo. Son las partículas del humo. Entran por los pulmones y pasan rápidamente en el torrente sanguíneo. En segundos, sustancias como la nicotina alcanzan al cerebro rápidamente. Otras toxinas viajan por el cuerpo a través que se acumulan en órganos como el hígado, la vejiga y los riñones. Estos efectos inmediatos y a largo plazo pueden ser: corto plazo, irritación ocular, tos, aumento del ritmo cardíaco, y a largo plazo podemos tener como daño en el ADN, mutaciones celulares, inflamación crónica, reducción de la capacidad pulmonar, entre otros. Los fumadores activos y pasivos. Fumador activo es quien consume directamente cigarrillos u otros productos de tabaco. Inhala el humo principalmente el que se produce por la combustión e inhalación directa, y sobre todo la mayor exposición a nicotina, alquitrán y compuestos cancerígenos. El fumador pasivo es aquel o cual es quien habla el humo ajeno e inhala sin fumar. Inhala el humo de segunda mano, exhalado por el fumador. Emisión del cigarrillo encendido al más tóxico que inhala directamente. Riesgo para el fumador pasivo: mayor riesgo de cáncer, asma
infecciones respiratorias en niños, riesgo de muerte súbita y problemas de desarrollo pulmonar. Y que tenemos en la escena humo principal 1, 2 y 3, que es el humo principal inhalado directamente por fumador, humo lateral, que sale del cigarrillo encendiendo más tóxico, humo de segunda mano, mezcla de ambos efectos a quienes no fuman. La siguiente, compañera. Bueno, como le conté, los activos y pasivos. Las diferencias que entre cada una que son los activos. Consume tabaco de manera directa, generación de adicción al tabaco por la nicotina contenida. Como punto número 3 tenemos el alto riesgo de contraer enfermedades coronarias, bronquitis crónica y distintos tipos de cáncer pulmón, vejiga, esófago, laringe, riñón, oral y páncreas. Y la diferencia del pasivo, que es inhalar el humo del tabaco como resultado de encontrarse cerca de un consumo directo. Como punto número 2 nos genera adicción al tabaco. Y como punto número 3 desarrolla afecciones respiratorias, bronquitis, neumonía, tos crónica y asma, entre otras enfermedades cardíacas. Como semejanza entre activos y pasivos, tenemos que en ambos casos existen altas posibilidades de contraer enfermedades. Muchas gracias. Siguiente, mi compañera. Bueno, como último tenemos la conclusión y prevención llamada a la acción sobre el tabaquismo. El tabaquismo es un problema grave de salud pública a nivel mundial. Se trata de una sustancia altamente adictiva y mortal. Se contiene miles de químicos dañinos, muchos de ellos cancerígenos y tóxicos. Este hábito no solo afecta a los fumadores, como dijo mi compañero, también afecta a quienes los rodean, ya que el humo de segunda mano también representa los riesgos importantes para la salud. De hecho, el tabaquismo afecta prácticamente a todos los órganos del cuerpo humano y es considerado la primera causa prevenible de la muerte en el mundo. Su impacto no se limita al fumador activo, sino que se extiende también a los fumadores pasivos, lo que se agrava aún más a sus consecuencias. Siguiente diapositiva, por favor. Para combatir estos problemas se deben aplicar múltiples estrategias de prevención. Una de las más importantes es la educación que debe comenzar desde la escuela y el entorno familiar, enseñando a niños, jóvenes y adultos los riesgos reales que conllevan al consumo del tabaco. A través del conocimiento se pueden cambiar actitudes y reducir la probabilidad de iniciar al consumo. Otras herramientas fundamentales es la implementación de leyes y políticas públicas que se restringen al acceso y al consumo del tabaco. ¿Esto qué da? Esto incluye la aplicación de impuestos altos sobre el producto del tabaco, la prohibición de las publicidades relacionadas con el mismo y la creación de zonas libres de humo y lugares públicos. Las campañas de concientización apoyadas por imágenes fuertes y testimonios reales de personas afectadas por el tabaquismo que también juega un rol crucial, ya que pueden generar un mayor impacto emocional y llevar a la reflexión. Para aquellos que ya fuman, existen varios tratamientos para dejar de fumar, como la terapia conductual y el uso de sustitutos de nicotina, como parches o chicles, así como medicamentos como la vareniclina o el bupropión, que ayuda a controlar la ansiedad y el deseo de fumar. Finalmente, tenemos que es esencial contar con el apoyo social y familiar, ya que el proceso para dejar de fumar no solo es físico, sino que también es emocional. El respaldo de seres queridos pueden marcar una gran diferencia en la motivación de presencia de quien desea abandonar el tabaco. Gracias.